Bueno, muy bien, muy bienvenidos al Colegio Marianista. Estamos hoy con Javier de Aguirre. Javier, gracias por venir. Sabemos que hiciste muchos kilómetros para llegar acá. Esta es su casa, es el Colegio Marianista de Caballito, y también es nuestra casa. Pero nosotros no podríamos hacer esta entrevista si detrás de las cámaras no estuviesen las personas que producen esto. Está Nachito Larrea, que es el director de audiovisuales, nuestro videógrafo. Está Nati, que es la creadora de Iserya, y está Cristian, que es el sonidista. Así que gracias a ellos podemos producir esta entrevista. Bueno, Javi, nosotros sabemos que somos la sumatoria de muchas experiencias educativas, y formales y no formales, y que no estaría bien preguntarte si sos más sacerdote que historiador, si sos más misionero que teólogo, o más religioso que investigador. Pero ciertamente que hoy nosotros te invitamos para hablar desde la historia. No es que no nos interese tu vida espiritual y lo que tengas para enseñarnos, porque de hecho en Iserya presentaste 3 videos sobre espiritualidad jesuánica, y seguramente en esta casa marianista haremos otros videos, otra entrevista sobre espiritualidad. Pero hoy nos convoca uno de tus libros, Tan hombre que es Dios, es una cristología que escribió Javier, de la editorial PPC, y queríamos preguntarte algo desde ahí. Pero antes de ingresar a Jesús, queríamos saber cómo llegaste vos a la historia, por qué estudiaste historia, qué otras cosas estudiaste, y que para poder comenzar a ver si desde la historia podemos avanzar con Jesús, que nos digas cuál es el método que utiliza la ciencia histórica para comprender los hechos de la realidad, los hechos de la historia, eso. Bueno, gracias Mariano, un gusto. La historia, la verdad que la génesis de mi interés por la historia viene de mi familia. En mi familia somos 7 hermanos y en mis padres había mucha cultura de la lectura y del debate, y además mi madre había estudiado, además de ser maestra, había estudiado historia. Y mi papá era ingeniero, entonces yo tenía un poco de gusto por las dos cosas y desde chiquito se leía mucho en casa. Yo era apasionado, había un tema que me apasionaba, que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, y leía libros desde muy, muy chico, además de leer literatura y todas esas cosas. Así que mi interés por la historia venía de ahí, de ese momento, digamos, de la cuna familiar. Después, ya siendo religioso marianista, ustedes saben que, vos sabés bien que los religiosos todos tenemos una profesión, además de estudiar teología y filosofía, que estudian todos los sacerdotes, los religiosos, tenemos una profesión. Y yo elegí historia. Yo antes de entrar había estudiado algunos años de ingeniería, pero después estaba en búsqueda de algo más humanístico, de algo que tuviera que ver con el devenir de los pueblos. Tiene que ver con mi vocación también. Y además porque ahora hago esa relectura, la fe cristiana es una fe histórica, está enraizada con la historia. Y sí quiero aclararte y aclarar a los que nos oigan que aunque voy a hablar como historiador, no reniego que mi mirada es creyente. Soy un creyente, aunque mi profesión sea de historiador. Me acerco, intento acercarme con toda la mirada profesional, pero sabiendo que en el corazón creo en Jesús, le creo a Jesús y creo con otros creyentes de Jesús. Y eso impacta en la manera de leer la realidad y también las fuentes y la investigación histórica. De todos modos, en el caso de Jesús de Nazaret, tenemos la ventaja que es uno de los personajes con mejores fuentes de la antigüedad. Ustedes saben, vos sabés bien que los historiadores trabajamos con fuentes. Para aproximarnos a lo que ocurrió, a las personas y a los hechos, necesitamos información fidedigna. Y eso se llama fuentes. Que las principales son las fuentes escritas, pero también fuentes arqueológicas, pictóricas, la arquitectura, distintos restos que van quedando que nos permiten construir, reconstruir desde la mirada actual, reconstruir lo que pasó y lo que sucedió y lo que significó cada. Y aclaro lo de la mirada actual porque mucha gente cree que la historia es aséptica. Siempre la historia es interpretación. La mejor interpretación posible que podemos hacer hoy
de esas fuentes que van mejorando y que vamos analizando cada vez mejor. En el caso de Jesús, por ejemplo, tenemos muchísimas fuentes históricas y entonces es un personaje apasionante para estudiar. Es verdad, muchas de las fuentes están teñidas de una mirada de fe y entonces el historiador tendrá que hacer hábilmente desentrañar qué elementos pueden servir para reconstruir a ese personaje que existió, que vivió, que se llamó Jesús, que murió en torno al año 30, y qué elementos son agregados posteriores de esa mirada de fe o creyente. Pero después las fuentes escritas son magníficas. Tenemos no sé si vamos a charlar un poco de los evangelios. Yo quería preguntarte eso porque dijiste algo que nos parece sumamente importante, que la fe cristiana es una fe histórica, y ahí estabas ingresando al tema que queremos preguntarte, porque todavía hay círculos donde se dice que Jesús es producto de la ficción de estos apóstoles que eran judíos y que hicieron un mito gigante y escribieron cosas. Entonces nosotros habíamos formulado, quiero leerte para ser fiel a lo que hemos pensado, ¿no? Que dice, ¿es posible a través de las fuentes históricas llegar a evidencias de que ese hombre vivió entre nosotros? Y si es posible, ¿qué rasgos fundamentales puede brindar la historia acerca de Jesús y sus contemporáneos? Como historiador, cualquier historiador en este momento te diría, sí, es posible y es seguro que existió Jesús de Nazaret. Sí, podemos saber unos cuantos rasgos básicos y a partir de ahí sí se abre un abanico de interpretaciones y de posibilidades. Pero tenemos, al ser un personaje que enseguida explotó, aunque fue un personaje ignoto cuando él vivió, la realidad es que 20 años después de que él murió, ya se estaban escribiendo cosas sobre él. Y además los seguidores empezaron a hablar de él y eso hizo que incluso otros que habían sido testigos oculares de la vida de este señor, que no había sido muy famoso, porque hay que decirlo, también hablaron de él. Incluso algunos sin saber que estaba generando una comunidad de seguidores. Así que tenemos buena información, tenemos fuentes muy, muy cercanas. Te voy a dar un ejemplo que mucha gente conoce a Platón, un filósofo del siglo III, IV a.C. Los escritos más antiguos que conservamos de Platón son del siglo VII después de Cristo, es decir, 1000 años después. Nosotros tenemos copias de los evangelios del 150 aproximadamente, que tuve la suerte de ver y de palpar personalmente la colección Chester Beatty que está en Dublin, en Irlanda. Y entonces, realmente el trabajo filológico, el trabajo sobre los documentos es excelente. Al tener tantos creyentes, tiene muchísima gente experta en las iglesias evangélicas, la iglesia católica, en el mundo judío, que es un gran investigador. Y entonces hoy trabajamos todos juntos y se hace, por ejemplo, para llegar al texto más cercano al original de los 4 evangelios, es una maravilla. Entonces, la ventaja que tenemos los historiadores es que ese mundo creyente nos brinda un trabajo profesional previo excelente. Los arqueólogos, lo que se trabaja en el mundo, en Palestina, en el mundo de la arqueología, es mucho más que en el resto del mundo. Porque hay un interés especial, justamente porque las 3 grandes religiones monoteístas están ahí, y por todo lo que saben, las problemáticas políticas que hay, eso también hace que sea atractivo. Tenemos, por ejemplo, una fuente arqueológica, lo que se conoce como la casa de Pedro en Cafarnaúm. No está todavía en los circuitos turísticos, pero es una casa más o menos del año 50 en Cafarnaúm. Se la llama Casa de Pedro, sin estar seguro que allí vivió el seguidor de Jesús, Pedro, pero puede ser. Pero es que en la mitad del siglo I, es decir, en el año 50, había una comunidad que se reunía en nombre de ese Señor Jesús, está verificado arqueológicamente. Es magnífico. Por supuesto, después se estudian las pinturas, lo que dicen en las paredes. Entonces, así como la arqueología, los documentos que son los evangelios, los documentos de personas no cristianas, Flavio Josefo, cartas de romanos, porque recordemos que esa zona estaba dominada por el Imperio Romano. Claro. Entonces, sí, la información es buena y permite llegar a un personaje de Jesús que algunos dirán, pero es poco comparado con lo que yo creo. Sí, pero sólido. Y por supuesto que la historia es dinámica
Y entonces seguimos profundizando y en cualquiera de los personajes históricos. Hay 2 o 3 eventos mundiales que son los más investigados. Uno es Jesús, otro es la Revolución Francesa, que no se para de estudiar porque ha impactado en todo el mundo moderno, post-Revolución Francesa. Y entonces las interpretaciones cambian. Mucha gente dice, pero puede cambiar. Claro que cambia la interpretación porque cambia el lector, profundiza las miradas. Así que es genial. Qué bueno. Javi, ¿podrás nombrar para los que estén escuchando y quieran ir a revisar esto que contás y que está en tu libro, esos 3, 4 grandes autores fuera del mundo bíblico cristiano que mencionan a Jesús en alguna carta, como Flavio Josefo, dijiste recién? Flavio Josefo es el más importante porque es una persona, un judío que acompañaba curiosamente a las fuerzas romanas y escribió varias obras monumentales, y en 2 obras distintas menciona tanto a Jesús de Nazaret como a Juan Bautista, otro personaje histórico. Casi te diría que en ese momento para él era tan importante o más Juan Bautista que Jesús de Nazaret. Así que mirá qué interesante eso. Aunque después en la historia fue mucho más importante Jesús, para él la revolución de Juan Bautista tuvo una entidad política que no había tenido la de Jesús. Así que él es el más importante. Después hay otro rabino, Mara, que escribe una carta, Tácito, Suetonio, son historiadores, son funcionarios romanos que escriben situaciones que van pasando, y eso es muy interesante, porque las fuentes que son no intencionales para los historiadores son mejores que las intencionales. Por ejemplo, si yo escribo algo sobre el Colegio Marianista, soy una fuente a futuro, en 100 años va a ser una fuente interesante, pero muy intencional, porque yo tengo el corazón puesto en la familia marianista. En cambio, un papá de una familia o un inspector de educación que escribió cosas sobre el Colegio Marianista sin estar apasionado, esos datos probablemente sean más fidedignos. Y cruzando datos, para los historiadores es muy importante la multiplicidad de fuentes para cruzar información. Cuando hay 2 o 3 o más fuentes sobre un hecho, ese hecho cobra más fuerza, porque entonces es más nítido. Hay muchas lecturas de la época y entonces te permite llegar al núcleo. Bueno, sobre Jesús, ese cruce de información, las fuentes cristianas, las judías y las romanas, hacen que la información sea interesante. Claro. Quiero preguntarte de las fuentes cristianas, por otro mito que anda viajando por ahí. Nosotros lo formulamos así. A ver. Habrás escuchado que algunos opinan que los evangelios no pueden ser fuentes para corroborar que Jesús existió. ¿Qué hay de priori ahí? ¿Qué hay de prejuicio? ¿Y qué hay de cierto? ¿Y qué hay de mito en esa apreciación que se sigue escuchando? Lo primero que hay que decir es que los evangelios no son obras de historia. Ni pretendieron serlo, ni lo son ahora. Eso es importante. No son biografías de Jesús. Son escritos que se fueron construyendo por comunidades que creían en ese Señor Jesús. Evidentemente, como muchos eran testigos oculares, lo habían conocido, o eran la segunda generación, habían escuchado de los testigos, tiene muchos elementos históricos, sí, pero el objetivo no era contarnos una historia de Jesús, sino que el género literario evangelio lo que busca es hacer una lectura de fe de esos elementos históricos que han llegado con otras interpretaciones teológicas leídas a través del Antiguo Testamento, de elementos folclóricos o de elementos propios de las comunidades que fueron escribiéndolo. Fíjense qué interesante. Si la Iglesia hubiese querido escribir un libro oficial, hubiera escrito uno. Pues los que llamamos evangelios canónicos son 4, más todos los apócrifos que vinieron después. Es fantástico, es justamente. Entonces, ¿son libros de historia? No. Pero el historiador perspicaz puede sacar elementos históricos de los evangelios. Claro que sí. Entonces hay muchísimos. Algunos dicen, bueno, pero no pueden ser libros históricos porque se contradicen. Justamente eso los hace más interesantes, porque muestra que la intencionalidad no era escribir una biografía, pero que hay un montón de elementos que se entresacan. Hoy la visión profesional está muy aguda para saber bastante bien qué elementos son del Jesús histórico, qué elementos son de la primera generación o de la segunda generación cristiana que redactaron los evangelios. Así que tranquilos, los evangelios para nosotros los creyentes son libros de vida, son libros inspirados,
pero para el profesional de la historia son documentos interesantísimos, muy cercanos. Pensá, vos lo sabés bien, Mariano, que los primeros evangelios, como los tenemos hoy, porque se empezaron a escribir probablemente entró en el año 40, 50, pero como los tenemos hoy redactados, son del año 60 en adelante. Claro. 30 años después, magnífico, es fantástico. Es al toque. Sí, fantástico. De hecho, los evangelios que conocemos como Nuevo Testamento se termina de escribir al año 110, 120, es decir, menos de 100 años después de muerto, ya se ha cerrado. Tal y después cual. aparecen otras informaciones con los evangelios apócrifos, por ejemplo, menores, más lejanas, más folclóricas, pero que también algún rasgo aporta. Claro. Javi, para terminar de aclarar esta parte que podría hacer pensar algunas cosas a los que nos oigan. En el mundo antiguo, el género biográfico o de crónica que nosotros conocemos hoy tampoco es que existía. Cualquier historia de un personaje antiguo estaba arropada y alimentada con parábola, con lenguaje simbólico. Martín Descalzo en uno de sus libros dice, la imagen, porque está haciendo referencia a la parábola, es anterior a la palabra en el mundo semita. Entonces cualquier escrito de la historia en la antigüedad tiene otros condimentos que tal vez hoy un historiador no quiere utilizar. Porque a veces las personas cuando llegan a los evangelios pretenden buscar algo filmable, que ahora vamos a ingresar ahí. Pero antes de ingresar a eso, mínimamente, ¿cómo hay que leer entonces los evangelios? ¿Con qué lentes tenemos que leer los evangelios que están dentro del Nuevo Testamento y los apócrifos, los post-bíblicos? Algo mencionaste recién, pero tiranos algunas ideas de con qué cuidado hay que ingresar a esa literatura, porque hay que decir, es literatura eso, y tiene que tener un trato de mucha seriedad como literatura. Conocí algunas personas del ambiente cristiano que hace unos años atrás estaban asustados de esta investigación histórica de Jesús, a ver si le cambiaban algo de Jesús. Y con los años, mi experiencia personal, pero en las comunidades también, cuanto más profundizamos y conocemos a Jesús histórico, es decir, al hombre que caminó en las calles de Palestina del siglo I, mejor nos posicionamos para luego hacer una lectura de fe de ese personaje. No hay contradicción. De hecho, hoy en la lectura orante, cuando se comparte en los ambientes cristianos, se hace uso de los aportes de ese Jesús histórico. Así que yo creo que esos temores van cayendo. Por supuesto, eso te implica hacer un proceso que tuvieron que hacer también los apóstoles de aquella época, que es del hombre Jesús, totalmente hombre, hacer un camino para descubrir qué había de divino ahí, para luego hacer el camino que hay de divino en mí y en nosotros. Y eso es un trabajo esforzado a nivel espiritual, que tiene su dimensión, su parte racional, de investigación, pero que no tenemos que asustarnos mucho. Mi experiencia es que los que nos animamos a hacer ese camino, nos vamos reenamorando cada vez más, reencantando cada vez más con Jesús de Nazaret, y lo llamamos Jesucristo, como luego se le puso en el ambiente cristiano, sin ningún problema. Incluso te diría, no sé si coincidís, Mariano, más bien la herejía o el trauma de los cristianos hasta hace unos años era al revés. Era creer mucho en Jesús, en Jesucristo, en Jesús Dios, y poco en la humanidad. Sí. Yo recuerdo cuando llegué a la parroquia hace unos años, decía, pero Jesús se enamoró, se resfriaba, iba al baño, tenía gases, dudaba. La gente decía, ¿pero cómo? ¿Se enamora? Sí, y tenía fe. Él tuvo que tener fe igual que nosotros, hizo un camino igual que... Porque si no partís de ahí, nos perdemos a la encarnación, que es un misterio central de los cristianos, que excede la visión histórica, por supuesto, pero del historiador. Pero yo creo que no hay problema. Y sí que los historiadores estamos bastante avesados en desentrañar. La literatura antigua, como vos decís, viene en un ropaje, pero la literatura actual también viene en un ropaje. Cuando nos historian a nosotros, ¿te imaginas cómo va a tener que desentrañar? Charlábamos de las imágenes, todas retocadas, del TikTok, todo viene en un ropaje. No hay que asustarse de los ropajes, hay que tratar de llegar a los núcleos después. Así que yo creo que sí, el género literario evangelio, no sé si hay alguna pregunta, es muy importante comprenderlo bien. Ahí te quería preguntar, porque es el mundo que por lo menos a mí en clase, cuando me toca enseñar esto, es lo que más me apasiona, que es el valor de la parábola
y su valor metafórico como el lugar donde habita la verdad más profunda. De hecho, nuestro mundo afectivo y la forma de expresarlo, sea en el abrazo, sea en el beso, es un cachito, es una metáfora. Hay mucho más ahí. Cuando yo beso a mi esposa o la abrazo, es solo un pedacito de algo que se muestra y es parábola. Entonces, nosotros formulamos así esta pregunta, a ver qué te parece. Dice, es interesante que Jesús contaba parábolas, pero también otros han contado parábolas acerca de Jesús. Algo así sucede con los evangelios, que pueden ser grandes parábolas, que pueden pensarse así, pero nosotros queremos ahondar en esa importancia de la metáfora. Bien. Porque la gente se pierde y tiene esta idea de que la metáfora es la mentira. La metáfora es ficción, la metáfora es mito, es fábula. Entonces cuando decimos, no sé, acá poníamos un ejemplo, si Jesús caminó o no sobre las aguas. Adelanto una pregunta que era muy parecida a esta. Y voy con la cámara esta, las dos cámaras que tenemos. Si no lo encuentro caminando, ¿el Evangelio me mintió? ¿O en realidad esas aguas están profundizando en una realidad del ser humano mucho más honda que no atraviesa el lente de una cámara? Bien, lo primero que te contestaría es probablemente ni sabía nadar. Porque no era un hombre que creció a las orillas del lago, él creció más adentro, así que probablemente no sabía nadar. La parábola, la metáfora, la imagen, como vos decís, es esencial al ser humano. Para decir las cosas profundas, el mismo concepto, la palabra es escasa. Y entonces el ser humano siempre utiliza imágenes. Vos vas a la época de las cavernas, son imágenes. Así empezó a decirse el ser humano y hasta el día de hoy la imagen dice más que la palabra. La palabra sirve para explicitar, para profundizar, pero los evangelios son un género literario que tiene dentro de ese género literario, esa manera de escribir, un montón de otros pequeños géneros literarios. Uno es la parábola. Jesús, de hecho, hoy cualquiera que vaya a estudiar literatura hebrea a una universidad de Tel Aviv, una de las materias que tiene que estudiar es parábolas de Jesús. Mayal. Claro, porque los dichos, los sapienciales, dentro de eso hay una bolilla que fue un gran creador de cuentos, de pequeñas historias que tienen su dinámica propia, que Jesús las usó de una manera, aunque después sus seguidores la usaron de otra, la aplicado en la alegoría. No, claro. La parábola no se explica. La parábola te deja, como dice mi hermano, arriba de una gilet. Te deja y vos tenés que hacer el proceso final. Las parábolas no tienen un final. Al final se lo pones vos. Tienen un momento disruptivo y son por eso pequeñas, son utilizando personas de la vida cotidiana, de cosas de la naturaleza, no son fábulas, sino que lo que hacen es, a través de estos personajes, plantearte profundamente esos núcleos que vos decías, que ese misterio que está detrás del beso, del abrazo, del significado de la vida. Y te deja así, hoy de la imagen de Dios. Las parábolas sirven para hablar de Dios y del sueño de Dios para la humanidad que se llama Reino de Dios en boca de Jesús. Para eso sirven las parábolas. Entonces, si vos querés aplicarle este concepto de parábola a los evangelios, se le puede aplicar. Tal vez no exactamente como género literario, porque los evangelios usan otros elementos, comparaciones, rasgos, elementos del Antiguo Testamento. Y aparte, vos sabés bien que dentro de los evangelios hay por lo menos 3 o 4 géneros literarios distintos. No es lo mismo un evangelio de infancia, claro, el evangelio, los relatos de la pasión o los relatos de las apariciones. Por lo menos ahí tenemos 4 maneras de escribir. Las parábolas pertenecen dentro del núcleo principal que son los evangelios. Así que yo creo que se le puede aplicar eso, pero también a la vida humana se le puede aplicar la parábola. Hay autores que decían que los cristianos somos parábolas vivientes, así como los autores antiguos decían, se escribieron 4 evangelios para que el quinto sea cada cristiano. Cada uno de nosotros podemos ser una parábola, no para explicar todo, pero qué bueno si nuestra vida deja a la otra persona rumiando, pensando cuál es el sentido, ¿no? Así que yo creo que son fantásticos los evangelios y sí, me inspiran. Me interesa mucho eso que decís porque en nuestra vida lo que tenemos que probar o ejercitar es contar nuestras propias parábolas. Siempre ponemos un ejemplo ahí en el profesorado de Fátima, en su mayoría son mujeres, muchas de ellas son mamás o están por serlo,
Entonces, a veces les pido que cuenten cómo fue la experiencia de dar a luz. Entonces, claro, lo hago jugando para contar la trampa de la parábola. Si nosotros solo mencionamos lo cronológico, el horario, el lugar donde se da el alumbramiento, no estoy diciendo la verdad. Suena el timbre del colegio, pero no hay problema. Tal vez suene en los micrófonos. Vuelvo. Ahora, si esa persona puede elaborar una... Lo hace más creíble, estamos en hora de clase. Si esa persona elabora una parábola, seguramente que el oyente, y sobre todo nosotros que no podemos dar a luz, podríamos ingresar un poco más al misterio. La sola crónica no me ayuda. Tiene que haber ahí un elemento simbólico que es puerta, que me hace ingresar a ese misterio. Tengo otro ejemplo ahí para preguntarte, si querés también, porque... ¿Puedo poner un ejemplo ¿Sí? chiquitito? ¿Sí? Cuando yo me acerco a una persona que me acompaña y le digo, sos un faro en mi vida, sos una estrella que me ilumina, ¿estoy diciendo la verdad o la mentira? Obviamente que sé que esa persona no es un cacho de cemento con una luz arriba, ni siquiera es un astro que está a años luz. Pero estoy diciendo algo profundamente verdadero, que es que me guía, me acompaña, me orienta en la existencia. Más verdadero que si dijera que sos un cúmulo de células. Totalmente. Eso al final no define, no ayuda a la comprensión. Que también hay que saber que somos células y todas esas cosas, pero por no supuesto, alcanza. tal cual. Me acordaba del episodio de conversión de Pablo de Tarso. Sí. Y las personas a veces están más involucradas en saber si iba a caballo, si se cayó del caballo, si se quedó ciego, si tenía escamas. Y me interesa que contemos acá, Javier, Sí. que algo fuertísimo le habrá pasado a Pablo, que pasó de ser un guacho, un perseguidor de esos primeros judíos cristianos, de esos primeros judíos seguidores de Jesús, a ser un apóstol tremendo. Me gusta contar que habrá sido tan fuerte la experiencia de conversión hacia Jesús resucitado, que él no tuvo otra manera que contarlo así, que le pasó eso. Ahora, si vamos con la cámara a querer filmar, lo más probable es que no encuentre ese episodio en la historia crónica de Pablo de Tarso. Ahora, también al decir esto tenemos que ayudar a quien escucha a decir que me mintieron otra vez, ¿no le pasó eso a Pablo? No, mucho peor le habrá pasado. Muchísimo peor, pero para que nosotros podamos comprenderlo, él tiene que crear una parábola para que ingresemos al corazón, a su espiritualidad. Mira, justo pones un ejemplo extraordinario, porque Pablo, para saber qué le pasó a Pablo, tenemos fuentes distintas. Por ejemplo, lo de Pablo está contado 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, pero también está contado en cartas, que las cartas son otro género literario, otros documentos separados que siguieron otro camino distinto de los evangelios. Así que le pasó algo, le pasó algo. Probablemente le pasó como vos decís, no como está contado, pero sí lo que está contado le pasó. Que es importante esa distinción. Pero como historiador yo te puedo decir, no solo Pablo, los discípulos históricos de Jesús, que no estuvieron en la crucifixión, que huyeron. Yo, historiador, tengo que decir, yo no puedo asegurar que Jesús resucitó, porque es metahistórico, pero sí tengo que constatar que esos cobardes que huyeron, unos pocos años después, estaban arriesgando su vida hablando de él. Algo les pasó. Como historiador tengo que decir, tengo que constatar que aunque no puedo decir exactamente qué pasó, algo les pasó. Y algo tiene que ver con ese señor, porque dieron la vida unos pocos años después, de las maneras más horrorosas, por ese señor. Si no, no soy honesto como historiador. Lo mismo Pablo, un perseguidor que está estudiado e investigado, de golpe se vuelve en un gran divulgador de este señor y constructor de comunidades, y fue el que le puso el apellido, lo que llamamos Cristo, Jesucristo, se lo puso Pablo, que es una lectura de fe, pero evidentemente a partir de una experiencia de este señor que vivió y que yo no conocí, pero estuvo ahí, conocía a sus seguidores, es lo que yo estaba buscando. Voy a volver enseguida a esto de la resurrección, porque tiraste la perla de la entrevista, tal vez. La vamos a dejar para lo último. Dale, y avanzo con una pregunta muy interesante. ¿De dónde aprendió Jesús, Javier? Muy bueno. Porque, a diferencia de lo que proponen algunos comentaristas, Jesús no parece haber sido un analfabeto.
discute con fariseos, lo llaman rabí, predica en la sinagoga, presenta hermenéuticas de un judaísmo más parecido al de la escuela de Hillel. Había dos escuelas rabínicas en el siglo I, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Podemos contar un poquito ahí. Shammai era, vamos a decirlo así, el brazo más duro de la interpretación de la ley, y Hillel el brazo más misericordioso, más progresista. De hecho, bueno, no vamos a hacer aplicaciones, pero en comparación con la actualidad. Pero sí que sabemos algo de estos dos personajes por la Mishnah y el Talmud. 200 años después de Jesús y 400 años después de Jesús, vemos ahí registros de estas dos escuelas, y ciertamente que vemos en Hillel y en su nieto Gamaliel una línea muy parecida a lo que propone Jesús. De hecho, para ponerles un ejemplo a los que nos están escuchando, ¿te acordás de la ley sabática, no? Los judíos el sábado no podían hacer casi nada, era el día de descanso orante, de contemplación de la creación. Entonces, para la corriente de Shammai, si tu animalito se lastimaba, se jodía tu animalito. O tu hijo. No podías hacer nada, porque era sábado. En cambio, Hillel dice que no. ¿Cómo que no? Porque, y ahí aplica lo que vemos de Jesús en el Evangelio. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con todo esto que la historia nos regala, porque también podría haber sido un autodidacta Jesús, no lo sé. Pero ¿qué dice la historia del aprendizaje de Jesús? ¿De dónde Corno saca esa información que puede debatir con tipos de alto rango intelectual? Primero, te agradezco que hayas traído todo esto, porque las investigaciones del siglo I incluyen estas grandes corrientes. Hoy sabemos muchísimo de la sociedad del siglo I, justamente por estas escuelas rabínicas, cosas que se han escrito. Pero además es fantástico, porque nos sirve incluso a los creyentes para leer mejor los evangelios. Te pongo un ejemplo chiquitito. ¿Qué se pensaba en ese momento de los pastores? Nosotros tenemos idealizada la figura de David, del pastor. Los pastores eran los motochorros de la época. Eran los tipos que no vivían sedentarios y iban andando, y mientras iban caminando con un puñadito de ovejas, no es la Patagonia, iban rapiñando lo que había. Y recibir a los pastores era delicado. Jesús habla mucho de los pastores. Probablemente en su casa acogían a los pastores trashumantes y él los escuchaba. ¿De qué aprendía Jesús? Obviamente era un tipo lúcido, inteligente. Aprendió de su familia, una familia galilea, no judía propiamente dicha. Si su trabajo era, como creemos, de carpintero, albañil o ebanista, iba a trabajar a Séforis, y aprendió a hablar un poquito de griego, y aprendió de su papá, aprendió de sus hermanos, ¿qué aprendió? Lo primero lo aprendió de su clan, al cual después va a criticar, pero evidentemente su clan fue muy importante, con su sinagoga local. Tiene que haber estudiado letras hebreas, porque se rezaba en hebreo, aunque ellos hablaban en arameo. Es decir, tuvo una buena cultura popular religiosa. El pueblo judío es un pueblo magnífico, con una seriedad para transmitir sus tradiciones. Entonces, la primera cura es esa. Pero después hay un aprendizaje de la vida. No creo que haya ido a una gran universidad, como llamaríamos hoy, ni a grandes escuelas rabínicas. De hecho, pero que sí que pudo aprender de gente que estaba en esas escuelas, gente con la que conoció mientras trabajaba. Aprendió también de su maestro Juan Bautista, que sí venía de un ambiente más literario. Claro. Pero Juan Bautista era un rupturista, porque le sacó el negocio a los muchachos del templo y lo llevó al río. Por eso lo mataron, no por ningún baile. Históricamente, digo, aparte de las fuentes históricas indican que fue un problema político-económico por el cual lo mataron. Entonces, ¿de qué aprendió? Aprendió de su maestro también. Y aprendió de la Sagrada Escritura, que era la mejor Wikipedia, biblioteca de la época. No tomamos magnitud de lo que significa el Antiguo Testamento. Es una obra monumental, tal vez la más monumental de la antigüedad, de la cual Jesús se nutrió. Era, ya te digo, la Wikipedia o la Biblioteca Universal, por lo menos de la zona mediterránea. Si vos querías saber algo, tenías que ir a la gran cultura egipcia,
pero la cultura mesopotámica también está reflejada en el Antiguo Testamento. Entonces, estudió con lo mejor que tenía en la época. Después, no viajó mucho, pero se movió entre Galilea, Samaria y Judea. Y también era un nudo de caminos en la cual la cultura griega, romana, oriental, egipcia y por supuesto la cultura judía estaban entrelazadas. Así que estuvo en un lugar periférico pero a la vez central de la cultura de la época. Vos sabés que hay gente que lo quiere identificar como un cínico, itinerante. Probablemente no estuvo en ninguna escuela griega, pero que escuchó cosas de escuela griega y pudo aprender, sin lugar a dudas. Así que yo creo que aprendió con lo mejor que tenía a mano un joven trabajador de la época, y se animó, con eso que aprendió, a profundizar en su encuentro con lo que él va a llamar Abba, o Dios, papito, mamita, familia. Entonces aprendió también de sí mismo, porque finalmente hoy estamos dándonos cuenta que hay que aprender de todos, pero hay que seguir al gurú interior, ¿no? Claro. Podemos ayudar, Javi, a alumbrar ciertas elucubraciones académicas y de alta talla, que dicen que como no había sinagoga en Nazaret en tiempo de Jesús, Jesús era un analfabeto. Cuando leemos a historiadores judíos, que en esto nos pasan el trapo, y les debemos muchísimo, como decías vos, por su transmisión tan fiel de las tradiciones, ellos nos cuentan que eso es lo más alejado a la historia, porque las casas eran sinagogas. Vos podías aprender en la casa del sabio. O sea, no solo había sinagogas como edificios públicos, que ciertamente la arqueología no ha encontrado en Nazaret en tiempo de Jesús, eso te iba a decir, pero sí que podías ir a la casa de un maestro judío. Y esa era la sinagoga, o la misma casa de María y José era sinagoga, porque es el lugar donde se aprenden las tradiciones de la Torá. Te iba a decir eso. A veces las proyecciones nos juegan en contra, las proyecciones de la actualidad al pasado, porque nosotros pensamos que la sinagoga es un edificio de mampostería, armado, público. No encontramos eso que vamos buscando. ¿Ves? Esa es la mirada del historiador pícaro que logra sacarse un poquitito de los lentes actuales y dice, dentro de la información que tengo de la antigüedad, ¿qué puedo reconstruir? Probablemente en Nazaret y en otras muchísimas aldeas sí había sinagogas. No como las interpretamos nosotros, que nos quedaron restos de las grandes sinagogas urbanas, pero eran sinagogas de pequeños pueblos donde sí todos los judíos aprendían y estudiaban. Eran sinagogas familiares, de aldea, de pueblo, enramadas. Porque si nos ponemos en eso, tampoco había casas en muchas de las aldeas que vivían en intemperie, porque eran casas de materiales deleznables, de materiales que no han perdurado, a diferencia de la de Cafarnaúm, que ya se construía de otra manera. Porque Cafarnaúm sí tenía una urbanística de tipo de mampostería, cosa que no tenían las pequeñas aldeas rurales. Escuchame, Javi, también para hacer un poquito de ayuda académica, ¿no? A los que nos gusta leer el Nuevo Testamento. Jesús es el gran intérprete de la Torá. Entonces, esto yo lo aprendí mucho de nuestro maestro de la Biblia, Aldo Ranieri. Sé que también fue profe tuyo, sí. Y yo le tengo grandísimo cariño y grandísima admiración. Y siempre me dice, si no sabes de las tradiciones de Jesús y su judaísmo, no vas a entender nunca ni las parábolas, ni los evangelios, ni a Pablo de Tarso, ni las cartas pastorales, ni el Apocalipsis. Tenemos que invitar más a nuestras comunidades a conocer lo que leían estos que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, porque ayúdame también a contar que todo lo que leemos del Nuevo Testamento es mundo judío. No existe todavía el cristianismo ahí. Entonces, si nosotros desconocemos la escritura que sí conocían estos personajes, no podemos conocer nada acerca de Jesús ni del reino de Dios que predica Jesús. Lo que pasa es que esa es una tentación que tenemos todos, sacar los personajes de su contexto y pensar que viven en el aire. Pero también si a ustedes, a los que están detrás de cámara, a vos, Mariano, los quieren dentro de unos años historiar, si no ponen el contexto sociopolítico, económico, cultural en el que vivimos, no los vamos a entender a ustedes, no sabemos de qué están hablando. De hecho, cuando nos apasionamos, nosotros que somos nietos de inmigrantes, la mayoría, cuando empezamos a descubrir el mundo mental y económico y social en que vinieron,
nos admiramos. Bueno, en el caso de Jesús es igual. Si no comprendemos al Jesús Galileo judío, evidentemente después no podemos comprender a su mensaje y a su persona y a lo que nos quiso transmitir. Yo pongo un ejemplo de las mujeres. Por las películas tenemos una idealización de las mujeres que vivían en una especie de limbo, hermosa, y María siempre aparece. Era duro ser mujer en aquella época. Y que tuviera discípulas mujeres no era normal. Digo, lo banalizamos justamente por desconocer esa cultura y lo que significó romper con el templo y lo que significó esa Torá, esa mentalidad judía. A partir de ahí proponer algo distinto o algo superador. Esa es la genialidad. Hay que conocer el sustrato, el contexto, para después comprender qué hay de nuevo. Y nos vendría muy bien a los que hemos nacido en ambiente cristiano, porque nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nuestro contexto explica nuestra fe, pero nuestro desafío es saltar e ir al núcleo de la fe, porque nosotros también nos transmitieron una catequesis con ropaje. Y esa es una aventura espiritual, humana y de fe fantástica. Entonces yo digo, sí, pero está buenísimo porque hoy hay mucho para conocer y comprender a ese Jesús judío. Por eso es increíble que los cristianos hayamos sido antisemitas. Es inexplicable, es un desconocimiento profundo. Ahora, ¿todo el Antiguo Testamento explica a Jesús? No. Jesús nos revela algo único en toda la historia. También otro maestro dice, que yo sigo mucho, ¿podemos decir algo más grande que Dios es amor? Y probablemente es difícil ya superar a Jesús. En eso Jesús me parece único y genial. ¿Qué más vamos a decir de Dios? Porque cuando vamos al núcleo, todos los pegotes que los cristianos y cada uno de nosotros le proyectamos a Dios se limpian un poquito cuando decimos que Dios es amor, ¿no? O Abba, o vida, o podríamos charlar mucho de eso, pero es otro tema. Tenemos un montón de temas acá que voy a seguir preguntándote. Vos tenés otro libro que dice, miren cómo se llaman los primeros 100 años de las comunidades cristianas. Sí. Y tenemos ahí una pregunta que venía a continuación de esto que acabas de responder. Porque está este prejuicio del Nuevo Testamento y el nacimiento del cristianismo y que Jesús creó la iglesia e inventó una nueva religión y Pablo visitaba sinagogas para convertir al cristianismo a las personas. Situemos otra vez en el contexto histórico. Si Pablo hubiese ido a predicar a las sinagogas algo que era una religión aparte del judaísmo, lo hubiesen sacado a patadas de ahí. Entonces, contanos un poquito ese contexto que sigue siendo judío casi hasta mitad del 150 por ahí, que estos personajes son judíos. Algo mencionaste recién de esto de querer cristianizar y el horror de haber inventado un antisemitismo dentro del judeo-cristianismo. Hay un proceso importante de la relación entre los seguidores de Jesús y la sinagoga, proceso que tiene un hito que no es menor en la zona de Palestina, no del Mediterráneo, que son las guerras judías. El enfrentamiento de los judíos contra sus invasores romanos, esos 7 años desgarradores, marcan un antes y un después en el mundo judeo-cristiano-palestinense, digamos, en el cual primero se mueve Pablo ya muerto para ese momento. Entonces, cuando Pablo muere, todavía hay un diálogo entre las comunidades seguidoras de Jesús y el mundo de las sinagogas. Diálogo que a medida que se expande el cristianismo o las primeras comunidades seguidoras de Jesús, en los distintos lugares, según está estudiado, la relación con la sinagoga local es distinta. En algunas es muy, muy cercana y hasta muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús murieron yendo a la sinagoga, y en otros lugares la ruptura es total. En Roma también fue muy conflictiva la relación por el tema del poder con el poder romano. Entonces hay que ver ese proceso desde la muerte de Jesús, vamos a poner 100 años, hasta el 130, el proceso de amigos, enemigos, rupturas, no es ni lineal ni en todos los lugares igual. Claramente podemos decir que para la mitad del siglo II ya los seguidores de Jesús se han alejado de la sinagoga.
Curiosamente, en los ambientes cristianos y mis colegas sacerdotes y en muchos ambientes catequísticos, este libro es el que más ha impactado en el sentido de decir que hay un mundo desconocido, porque es la gestación de la iglesia. Vos hablaste de la iglesia, obviamente Jesús no fundó la iglesia, no era su objetivo, él hablaba del reino de Dios, no de la iglesia. Pero sus seguidores tomaron ese apasionamiento por el reino de Dios y dialogando con la sinagoga, dialogando con el mundo greco-romano, empezaron a decir, bueno, ¿cómo se come esto del reino de Dios cuando ya Jesús no está? ¿Qué significa? ¿Cómo sea? Eso es el proceso, digamos, que llevó. Pero es un mundo muy poco conocido en los ambientes cristianos y es muy interesante, porque es la fuente de después de lo que va a dar pie a lo que después se llamó la cristiandad, entre el siglo IV, V, hasta, algunos dicen hasta el Concilio Vaticano II, hasta mitad del siglo XX, vivimos un sistema en el cual era obvio ser cristiano. Y no, hoy estamos en otro mundo distinto. Entonces, conocer ese primer mundo, esos primeros siglos, mucha gente se sorprende, por ejemplo, Mariano, pero las primeras iglesias cristianas, o por lo menos popularizadas, son del siglo IV, V. Sí, claro. Los cristianos podemos vivir sin templos. ¿Por qué? Porque los templos son las casas, las catacumbas, un pedazo en el campo. Se puede. Sí, ¿podría no estar el Vaticano? Está, porque es el fruto de 2000 años de historia, pero podría no estar y no pasa nada. No nos asusta porque justamente Jesús no es el fundador de una religión nueva. Es el iniciador de comunidades de vida que van descubriendo cómo Dios no está solamente en el entramado religioso, está en el entramado del mundo. Y eso hace que nosotros los cristianos seamos una fe, no una religión, aunque tenga manifestaciones religiosas y dimensiones de institución como tiene que tener todo lo humano. Pero lo nuestro es algo más que una religión. Qué bueno, Javi, escucharte. Estoy aprendiendo mucho. Y tengo acá otras preguntas que siguen lo que estás contando. Parece preparado. Él tenía igual las preguntas, pero me las dejás ordenadas. Sos un genio. Gracias. Hoy hablamos mucho de autopercepción en las personas y su importancia para la configuración como un ser en sociedad. ¿Es posible saber cómo se pensó a sí mismo Jesús? Yendo al grano. ¿Él se creía el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Bueno, ya que estás, me voy a poner un poco autorreferencial. El tercer libro sobre Jesús, el último, el del fuego de Jesús, siguiendo a otros maestros, intento recrear, ya con temor y temblor, porque eso excede al historiador, aunque parte de mi visión de historiador, cómo pudo haber sido un posible proceso espiritual de él. ¿Qué es lo que en este momento se está buscando? En esta riqueza, el diálogo entre la historia, la arqueología, la teología bíblica, estamos intentando recrear, porque finalmente cada uno de nosotros recreamos eso para comprender nuestro proceso espiritual. Él tuvo un proceso espiritual igual que todos nosotros. Ese proceso tiene distintos elementos, tiene momentos de cumbre, como llamamos hitos, configuradores y otros. Si vos me preguntás si él se autopredicó Dios, no. Eso es pretender algo que es una lectura extemporánea completamente. Y aparte los evangelios no lo reflejan, hay que decirlo claramente. Que él, a medida que iba caminando en intimidad con el Abba, con Dios, Abba, Ima, o como quieran decirlo, y iba predicándolo y construyendo esas comunidades de vida, o por lo menos esa manera nueva de construir la sociedad, que es como hermanos y hermanas, sí, esa profundización lo llevó tal vez en algún momento a percibir esa chispa divina que todos tenemos, y que lo llevó más o menos, es difícil saberlo, a decir, soy hijo de Dios. Ese Abba es Dios, papito, mamita, entonces por lo tanto yo soy hijo. Claro, todo el mundo nos pregunta, pero ¿hijo distinto a los demás? Probablemente Jesús era más humano y humilde de lo que nosotros creemos, y él no estaba preocupado si era más o menos que los otros.
sino quería que descubriera qué era él, qué era Dios y qué implicaba eso para la construcción de la sociedad. Me parece que él utilizó, probablemente la gente de la época usó los términos rabí, nabí, es decir, profeta y maestro, sí. Él usó tal vez hijo de Dios como hijo de hombre, como para marcar la humanidad. Él creía mucho en la humanidad, justamente porque creía mucho en Dios, creía mucho. Y entonces tal vez el título de tan hombre que es Dios, que me lo regaló alguien, ese nombre, ese título, sea una manera buena de decir qué pensaba Jesús de él, que era plenamente humano. Y al ser plenamente humano hay una chispa divina que desarrollar. Muy bueno, muy bueno. Qué buen aporte. A lo largo de la entrevista utilizaste varias veces dos palabras arameas que si querés explicarlas a la audiencia, Abba y Ma, que son palabras que usa un nene con sus papás. Exactamente. Bueno, breve, ¿eh? Sí, pues no, perdón, pero... Después te voy a tirar un... No, digo, bombazo. José y María eran los papás de Jesús. Deben haber sido bastante buenos papás, no perfectos. No hay papás perfectos o mamás perfectas. Pero lo hicieron bien. Jesús fue un tipo feliz, pleno. Y entonces, de ahí probablemente, y de una tradición bíblica del Antiguo Testamento que no es ajena a esta imagen, pero que él desarrolló, sí está claro que él, cuando tenía que hablar de Dios, no hacía definiciones teológicas magníficas. Él hablaba del Abba y del reino de Dios, el reino del Abba. Ese papito mamita, Abba o Ima, es un Dios familiar. Lo importante de destacar es que es un Dios familiar, cariñoso, generador de vida, gestador de vida, y yo diría que finalmente lo que sí predicó, que es amor. Que es lo que nos hace más humanos y más divinos. Entonces, si tuviéramos que decir, ¿qué anunció? Anunció ese reino de ese Abba. Y sí, son palabras arameas, hebreas, que tratan de decir con el lenguaje de la época lo mejor que se podía decir del núcleo de Dios. Todo lo demás que agreguemos de Dios es interesante. Vos hablaste de la segunda persona de la Trinidad. Son construcciones posteriores y nosotros los creyentes creemos que inspiradas por el Espíritu, pero en base a la experiencia de Abba y Ma, de familia, de Jesús de Nazaret. Porque si hoy hablamos de Trinidad es porque Jesús insinuó permanentemente que Dios no era un Dios solitario, era un Dios comunidad, un Dios familia. Por eso nosotros los cristianos no vivimos aisladamente. Hoy rezábamos en la oración de la mañana, ¿no? No hay un Dios solamente en mí, sino un Dios entre nosotros. Ese es el Abba de Jesús. Qué bueno. Voy a una de las perlas que habías lanzado antes. A mitad de entrevista dije, no, todavía no es tiempo, vamos ahora. Porque además, haciendo un poco de memoria de cómo comenzó esta entrevista, el Javier, que no solo es historiador, que también es sacerdote, que es religioso, que es misionero, que es investigador, que es amigo, todo lo que vos seas, acá necesito al historiador, pero necesito también al teólogo. Porque me quiero meter en la pregunta que tal vez todo incrédulo o agnóstico o ateo o aquel que le es duro creer en esto o pensarlo, siquiera pensarlo. ¿Qué hay de la resurrección de Jesús? Historia y teología. ¿Qué elementos tiene la historia para hablar de ella? ¿Qué dice la teología de esto? Y algo que mencionaste cuando hablaste de la resurrección. ¿Qué tiene de interesante para la historia revisar que ese hecho de la resurrección produjo un movimiento muy grande, incluso con miles de mártires, o sea, asesinados por defender esta fe? Mariano, primero que te digo, me quedan grandes los títulos de historiador y teólogo. Soy un aprendiz o un apasionado de ambas disciplinas y tuve la suerte de estudiar, pero me quedan un poco grandes. Lo primero que, para ser honesto, como historiador, el historiador estudia hechos históricos, personajes históricos. La resurrección, este término teológico profundo que es esencial al cristianismo, aunque es una palabra que existía antes del cristianismo, de la fe cristiana, para llamarlo de Jesús, sí que tuvieron que rescatar una palabra y llenarla de contenido, levantarse o despertarse, para decir algo que les había pasado. Que el historiador no puede historiar la resurrección en sí,
porque nosotros los cristianos creemos que se resucita la vida eterna, y la vida eterna no forma parte de la investigación histórica. Ahora, vuelvo al historiador, a la historia. Esos cobardes, esos seguidores, esos buena gente, pero limitados, que lo seguían igual que nosotros, tuvieron una experiencia de que ese Jesús que hablaba del Dios amor, de alguna manera seguía vivo, de otra manera, superadora, y que su mensaje no había muerto, sino que estaba con una vitalidad nueva, que nosotros llamamos Pentecostés, efusión del Espíritu. ¿Qué les pasó a cada uno? Es difícil saberlo, pero ¿qué les pasó a todos? Es lo que nosotros llamamos experimentaron al resucitado. De hecho, son tan delicados que las apariciones de Jesús, lo que llamamos apariciones, son otro género literario. Se tomaron el trabajo de hacer narrativa distinta para expresar algo que no se puede expresar. Es como vos decías, el beso y el abrazo por tu ser amado expresa algo, pero no lo dice todo. Con la resurrección nos pasa exactamente lo mismo. Cuando yo te quiero contar cómo es mi relación con el resucitado, voy a usar metáforas, imágenes, expresiones, narraciones, poemas, para decir algo de lo que no se puede decir casi nada, porque excede, es un misterio hermoso, humano, que es verdad, pero que las palabras no llegan a expresar. Entonces tuvieron la delicadeza de contárnoslo de una manera para que no nos aferremos a lo que nos contaron, así como está contado, sino a la experiencia. Y entonces yo, historiador, tengo que decir que en poquísimos años convirtieron el Imperio Romano, uno de los más trágicos y fantásticos de la historia, porque es un imperio soberbio en muchas cosas, desde el derecho hasta las construcciones, pero qué trágico humanamente, ¿no? Qué violento. Y entonces por eso eso que decía un padre de la iglesia, ¿no? Miren cómo se llaman. ¿Cómo los convirtieron al Imperio Romano? No con razones, sino testimoniando que la fuerza de ese resucitado y de esa resurrección ya los impelía a vivir de otra manera, a recoger todo lo que el imperio, ustedes saben que el Imperio Romano tiraba a los deformes, a los muertos, a los esclavos, a todo lo que no le iba. Y las comunidades los recogían y los integraban, y las mujeres y los varones en esas casas de familia donde funcionaba la iglesia eran iguales y tenían su organización, pero mínima. Eso es la resurrección. Por eso, hasta el día de hoy, si queremos convencer a alguien de que Cristo está resucitado, tenemos que ir a 2 puntos, miren cómo se aman. No hay otra. De hecho, bueno, vos tenés un libro de espiritualidad profunda, Soldar la propia historia, y hablas en términos místicos, de nuestras muertes cotidianas. Te permito ingresar un poco, aunque esta entrevista era más desde la historia, pero como la última pregunta supera la historia, contanos ahí, porque de este lado de la historia morimos y resucitamos varias veces. Sí. Y ahí hacemos experiencia de Vamos eso que habrán hecho. Es lo que llamamos la experiencia pascual, que uno lo va haciendo toda la vida, porque el amor, aunque busca la vida y la construcción del otro, sabemos que esa relación de amor genera también muertes. Y no hay que andar buscando sacrificios raros ni pequeños, sino cuando te decidís amar, viene la cruz. Por eso los cristianos no evitamos el tema de la cruz. No la buscamos y trabajamos para descrucificar. Pero viene. Vos tenés, no sé, un hijo, vos tenés una comunidad de vida, vos tenés un trabajo con los pobres o un trabajo con los pequeños. Y es cruz. Hay una dimensión de cruz no buscada. Lo que buscamos es el fruto de la resurrección, que ya está presente entre nosotros. Y sí, Mariano, tengo que decirte que además la confianza y la esperanza en la resurrección final nos ponen una clave distinta. No creemos que nosotros nos ganamos la resurrección. La resurrección final, la de la vida eterna, es un regalo de Dios. Igual que el nacimiento. Porque por más que nuestros papis hayan hecho cosas, y se las valoramos, el misterio de la vida no tiene dueño. Y entonces, cuando uno entra en la clave de la resurrección, entras en la clave de lo que llamamos gratuidad, gratitud. Y todo lo hacemos
Puede haber esfuerzo, puede haber gozo, puede haber sacrificio, puede haber dolor, pero finalmente es la vida que se abre paso. Eso se llama resurrección, y los pequeños momentos pascuales se van engarzando, entretejiendo para llegar a esa resurrección final a la que todos nos abrimos como don. Y la verdad que vivir la vida como don y tarea, primero es el don, Dios. Después viene la tarea, compartir ese Dios en la vida cotidiana. Muy bueno. Sabés que tengo la última pregunta. A ver. Y después tengo apéndices. Porque Porque como vos no venís seguido para acá, entonces te tenemos que exprimir un poco. Por eso es que esto se puede hacer más largo. Siendo todo el Javier que sos, varón, creyente, religioso, historiador, teólogo, hijo, amigo, sacerdote, hermano, profesor, misionero, puntos suspensivos pusimos ahí. ¿Por qué seguís a Jesús en el camino y por qué invitás a otros a conocerlo? Sigo a Jesús en el camino porque me parece razonable su mensaje y su persona y su vida y sus seguidores. Sigo a Jesús en el camino porque me dijo de la mejor manera lo esencial de la vida, según mi corto criterio, que es esto de que hablábamos del amor y porque le creo a Él, le creo que lo que Él me propone sigue siendo la mejor propuesta de todas las filosofías, espiritualidades que hay en este momento, que es esto que hay que ser plenamente humano, sin ser dueño de nada, aunque vivamos en una sociedad que tiene sus organizaciones, está bien y no hay que hacerse demasiado problema, pero así no creérsela. No hice nada para nacer y veo que cuando me pongo en esta clave, que es la clave de Jesús, la vida mejora para mí y para los que están alrededor. Mejora no significa que deja de haber cruz, significa que todo tiene un sentido y que el gozo es más profundo. Lo sigo por eso, porque veo que nos hace mucho bien a todos los que nos vamos acercando a ese Jesús y potencia lo mejor del ser humano. Evidentemente hay otras personas que no creen en Jesús y son espléndidas, pero acercarse a Jesús potencia, rubrica, saca lo mejor de nosotros. Javi, ¿te das el permiso de imaginar la llegada a ese rostro a rostro con Abba y Ma? ¿Jugás como niño a imaginar eso? Te soy honesto, tuve una época en que hablaba mucho del asado eterno, porque digo que si Jesús hubiese sido argentino hablaría del asado eterno, obviamente con un picada, y como decía Fontana Rosa, decía eso, el asado, el cielo de los argentinos. Pero hoy fantaseo menos en el cómo y estoy más en la clave de la esperanza, del reencuentro con los seres queridos, una sociedad sin tanto sufrimiento, sin tantos pobres, sin tantas desigualdades, sin exclusiones. Y sí que tengo un mate preparado para tomar con Jesús y hacerle algunas preguntas que todavía no entiendo y que me gustaría que me explique y me cuente. Muchas gracias, Javier, por venir, por estar con nosotros, por responder, por abrir el corazón y la mente. Gracias a Nacho, gracias a Nati, gracias a todos los que hicieron posible esto. Muchas gracias por invitar y es un honor y un gusto poder hablar de Jesús, es de lo que más me gusta en la vida, así que gracias. Bueno, Javi, tengo otra pregunta para hacerte que nos puede ayudar a todos los predicadores cristianos y para el mundo de la liturgia. Viste que en la liturgia nosotros leemos muchas cartas también, sean de Pablo o de cualquier otro apóstol o las católicas. Las católicas. Pero como revisionismo histórico que vos nos puedes regalar, cuando Pablo escribe a los romanos o a los gálatas o a los de Éfeso o a los de Tesalónica, escribió para ellos. Y después nosotros en la liturgia nos apropiamos, decimos, Pablo nos está diciendo esto a nosotros, ¿cómo podemos ayudar para no hacer interpretaciones inexactas, erróneas, extemporáneas? Y decir que, bueno, porque en 400 años alguien lee una carta que vos nos escribiste a nosotros y se la arroga, ¿no? Y dice, bueno, y Javier nos dijo a nosotros, no, pará, le escribió a Nacho, a Nati y a Nano porque les hizo una entrevista.
Bueno, ¿cómo pasa eso en los textos del Nuevo Testamento? Sobre todo en las cartas, porque el género epistolar es dirigido a alguien o a una comunidad. Sí. De hecho, es el primer género del Nuevo Testamento, así como lo tenemos hoy. El escrito más antiguo es la Primera Tesalónica, a los tesalonicenses. Es el año 51 probablemente, y Pablo escribió incluso alguna de puño y letra probablemente, y otras con amanuense. Así que el primer género del Nuevo Testamento es las epístolas, es un género importante. Y te contesto sobre el tema de Pablo, yendo a la delicadeza del mismo Pablo. Pablo tiene la delicadeza en lo que hoy llamamos carta a los Corintios, que son un cúmulo de cartas que hoy llamamos primera y segunda, pero hay varias cartas adentro. Tiene la delicadeza de, en algún momento, en los Romanos también se nota, y en Gálatas también hay otra mención, él distingue lo que él recomienda a sus comunidades, distingue de lo que él le encomendaron los apóstoles a él, de lo que el mismo Jesús cree él que le dijo. Digo, parece una distinción, pero quiere decir que en las mismas epístolas Pablo se da cuenta que hay niveles dentro de lo que él escribe. Hay niveles profundamente comunitarios de envío de los apóstoles, hay cosas que son imagen de él, pensamiento de él, lectura de él, interpretación de él, y algunas cosas que son núcleos que él cree que vienen del mismo Jesús. Recordemos que él no conoció al Jesús histórico, él se encontró con el resucitado. Entonces me parece que esa delicadeza de Pablo nos puede servir hoy, traspolando a nuestra actualidad. Evidentemente las cartas tienen un núcleo inspirado, sí. ¿Transmiten cosas esenciales de la fe cristiana? Sí. Pero hay que hacer una desentrañar. Primero, cosas del ropaje cultural de la época. No todo lo que dice Pablo, aunque sea palabra de Dios, quiere decir que lo tengo que hacer hoy. Ni tengo que poner una capucha, ni tengo que comer de una manera. Después del mensaje central hay una lectura teológica que es válida, que nos enseña, pero que incluso hay que reinterpretar hoy. Y tal vez quedarse con lo que él mismo percibe, intuye, que no se puede dejar de lado. Por ejemplo, hoy comenté muy al pasar, para él es indiscutible que como comunidad hay que juntarse los domingos a celebrar la Eucaristía. Porque eso viene de Jesús de Nazaret. Entonces yo digo, nos hace bien que el mismo Pablo se dé cuenta que hay niveles, lo que hoy llamamos la escala de verdades en la fe, que está en el Concilio Vaticano II, no da lo mismo creer en los ángeles que creer en Jesús de Nazaret. Digo, como hay niveles, bueno, también en las prácticas, en las celebraciones, en la vida cristiana eclesial, hay niveles de importancia. Hay cosas que son indiscutibles, no una fe sin Jesús de Nazaret, no. Pero puede haber una fe sin ciertos colores, sin ciertos ropajes que pueden cambiar eso, sí. Las cartas nos enseñan eso bien leídas, me parece a mí. Muy bueno, muy bueno. Y ahora sí la última de apéndice, que abre puerta a tu próximo viaje a la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar un poco más. Dale. ¿Te sumarías a otra? Sí, con mucho gusto. O sea que esto quedó grabado, es un gusto. Vuelve a Buenos Aires y se suma a otra más. Luego. Escúchame, también esto te lo quiero preguntar porque es elemento de diálogo con otros colegas, con alumnos, dentro y fuera del aula. Hay algo como dualista entre lo que hacemos naturalmente o lo que pensamos y el mundo espiritual. Quiero alumbrar esta pregunta con un gran sabio judío del medioevo, Abraham Abulafia, un cabalista, que él tenía su libro se llama como lo que expone, La luz del intelecto. Y él propone algo que está en tu libro ahí, por eso te lo pregunto a vos. El mundo espiritual no está alejado del mundo intelectual. De hecho, nosotros conocemos de nuestro mundo interior o del mundo de Dios gracias a ese intelecto que nos regala Dios. ¿Por qué separamos tanto eso y creemos que por un lado va la mente y lo que es de la fe es el invento o
o la fábula? ¿Por qué nos cuesta entender que intelectualmente creemos en Dios, que intelectualmente rezamos y nos arrodillamos frente a Dios? Bueno, primero el autor ese no lo conozco, debe ser un desafío lindo conocerlo. Tengo la sensación de que ese dualismo que vos hablabas, esa tendencia a separar, nos juega algunas veces malas pasadas. Me da la sensación que el problema que está de fondo de lo que vos planteás es nuestra visión de ser humano. La ciencia nos ha cortajeado en dimensiones que está bueno para la investigación, pero cuesta después la integración. De hecho, vos sabés que cómo hemos penado en la fe cristiana con el tema del cuerpo y alma, por ejemplo, que era una interpretación filosófica griega, nada que ver con la visión del ser humano, de cristiano, y cómo se nos metió y nos partió y nos generó una... Bueno, lo mismo pasa con la razón y con el espíritu. Tal vez, y con esto termino para que no alargarme, porque tenemos una deficiente comprensión de lo que significa espíritu. Espíritu viene de neuma, de roaj, que es el soplo de la vida. Y mucha gente sigue pensando que espíritu se opone a materia. Espíritu se opone a lo corporal. Y vuelvo ahora a San Pablo, que me preguntabas en el apéndice anterior. Justamente San Pablo nos dice que todo lo espiritual es lo más humano y lo más divino. Pero todo es humano, todo lo que sea humano, que construya comunidad, ser humano, amor, vitalidad, fraternidad, es espiritual, porque es esa chispa divina. Entonces es tan espiritual un partido de fútbol como una misa, si se vive en esa clave. Y es tan antiespiritual un partido de fútbol, una misa, si se vive en la clave de la desunión, de la competencia, o vengo a misa para aparentar, o para, como decía un rey, París bien va a una misa, un rey francés. Entonces, esas divisiones, esas separaciones, es lo que decíamos de Jesús histórico, me pone en peligro la fe del Jesús histórico. Todo lo contrario, cuanto más investigo, más comprendo, más conozco, más me enamoro, más creo. Entonces yo creo que es el desafío, pero nos está pasando en los distintos saberes. En la escuela pasa lo mismo, en la ciencia. Hay gente que pensó que la gran ciencia del siglo XX, los grandes Heisenberg, Einstein, Eddington, iban a poner en veremos nuestra fe, nuestra mirada creyente. Y hoy es todo lo contrario, hoy son autores de fe. De hecho, muchos de ellos eran grandes hombres de fe, como Einstein. Entonces yo creo que esas dicotomías, esos dualismos, los iremos superando en la medida que nos animemos a hacer la aventura. Porque una buena razón, bien lúcida, planteando las cosas, es un buen espíritu. Y una buena espiritualidad nos lleva a usar bien la razón y dar razones de nuestra fe. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias de nuevo a Nacho y a Nati que hicieron posible todo esto.